Y el título de tapa del día de hoy tiene que ver con este aumento de precios que el gobierno pretende combatir, ¿no? Canasta básica, la guerra contra la inflación empezó por el pan. El gobierno nacional emplazó a la industria, intermediarios y supermercadistas a explicar en 24 horas por qué subieron los precios. Productos derivados de la harina deberían retrotraer sus valores a febrero. En realidad están hablando del 7 al 8 de marzo, pero bueno, esto significa volver a los precios que estaban en vigencia en febrero pasado. Hubo una reunión importante en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Culfas este lunes. Fue una reunión en términos duros y al salir de esta reunión, uno de los integrantes de la Unión Industrial Argentina, Funes de Rioja, declaró a los medios de comunicación que efectivamente habían encontrado en esa reunión algunas inconsistencias del sector privado. El sector industrial diciendo, mirá, sector industrial alimenticio, no solamente de harinas, sino industrial alimenticio, diciendo, yo la verdad que no he incrementado mis productos porque mis costos de producción no se me han disparado de esta manera en el mes de marzo. ¿Qué pasó? Que en la boca final de expendio en los supermercados ha habido aumentos tan sensibles como un 7% de incremento promedio en los alimentos para el mes de febrero, medido por el INDEC. Bueno, eso es lo que el gobierno está emplazando a toda la cadena de formación de precios, desde la industria hasta los intermediarios y los supermercadistas, para que expliquen quién y dónde aplicó esta remarcación. Dijo el ministro Culfas que no se va a permitir que haya una especulación con la mesa de los argentinos y las argentinas. Y el otro tema es el específicamente vinculado al trigo y a la harina. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha generado que se duplique el valor de la tonelada de trigo a nivel internacional desde que estalló el conflicto el 22 de febrero. Hasta el 22 de febrero, cuando fue la invasión rusa a Ucrania, la tonelada de trigo estaba en el orden de los $200. Bueno, en la actualidad está en los mercados internacionales a $400. Esto ha hecho que haya un encarecimiento de esta commodity, de esta materia prima, de este grano de trigo, y esto obviamente impacte inflacionariamente en nuestro país, que es bastante susceptible a este tipo de variaciones. Razón por la cual se ha atacado allí y se ha emplazado a toda la cadena de formación de precios de harina, pan y otros derivados a retrotraer los valores a no más allá del 8 de marzo. Estos son los valores que teníamos en febrero pasado. El ministro Matías Culfas hizo el anuncio ayer a eso de las 3:30 de la tarde en conferencia de prensa, y lo hacía de la siguiente manera. Estamos viviendo un escenario internacional lleno de turbulencias. Entraron en guerra dos países que son productores mundiales muy relevantes, tanto de trigo como de aceite de girasol. Efectivamente, entre Rusia y Ucrania se explica el 30% aproximadamente de la exportación mundial de trigo y cerca del 80% en lo que hace al aceite de girasol. Obviamente hablamos de productos que son clave para la canasta básica de argentinos y argentinas. ¿Qué significa esto? Que obviamente, si no hay ninguna medida de acción, si no hay ninguna medida de compensación, ese trigo más caro significa de inmediato pan más caro, harinas más caras, fideos más caros y todos estos productos que, por supuesto, componen la mesa de los argentinos, encareciendo y dificultando, obviamente, el acceso a la alimentación. Es por este motivo que se definió entonces conformar un fideicomiso, un fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente incorporar recursos a un fondo fiduciario que va a tener como objetivo central subsidiar el precio de la harina en el mercado interno para poder conservar los precios que ven el mes de febrero. ¿Y cómo se conforma ese fondo, ese fideicomiso? Lo que se hizo fue incrementar las retenciones a subproductos de la soja para, con esos mayores recursos que se van a recaudar de acá a fin de año, sumar esos recursos a este fondo, a este fideicomiso, y con ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente compensar a los molinos harineros que van a pagar la harina, el trigo, perdón,
más caro, poder dar una compensación para que el precio sea igual al que había en febrero. Y al mismo tiempo también anunciarles que ponemos en el día de hoy en marcha una línea de créditos para la industria molinera por un valor de 8.000 millones de pesos a tasa subsidiada, justamente para que los molinos puedan acelerar la compra de trigo para producir harina. En segundo lugar, quería comentarles brevemente los resultados o algunas reflexiones sobre la reunión de hoy. Esta mañana nos reunimos junto al secretario de Comercio, Roberto Feletti, con la COPAL, la Cámara que agrupa la industria alimenticia, y también junto a la Asociación de Supermercados, es decir, a los principales referentes del comercio minorista de grandes superficies. Luego de un intercambio bastante intenso, convinimos en darnos 24 horas. En 24 horas se va a clarificar de esos incrementos cuáles son justamente responsabilidad de la industria alimenticia, cuáles son responsabilidades de intermediarios, de cadenas mayoristas y cuáles de los minoristas, y obviamente todos esos aumentos que han sido adoptados de manera injustificada tienen que ser retrotraídos. Me gustaría compartir con ustedes algunos datos que indican la continuidad muy clara de esta reactivación económica, que la vimos con mucha fuerza en 2021, y contarles que hemos podido ver que la industria manufacturera argentina creció casi 4% en el primer trimestre de este año. También destacar que en el cuarto trimestre de 2021 la economía argentina terminó 3,3% arriba de fines de 2019, es decir, de lo previo a la pandemia. La construcción también en un momento muy pujante. Febrero de 2022 fue el mejor febrero de la historia, repito, mejor febrero de la historia en materia de despachos de cemento. En diciembre se recuperaron todos los puestos de trabajo perdidos en pandemia y ya estamos 10.000 puestos de trabajo arriba con respecto a febrero del 2020, es decir, el periodo previo de inicio a la pandemia. Matías Culfas es el ministro de Desarrollo Productivo y ayer en la siesta a las 3:30 de la tarde más o menos estaba brindando estos detalles. Fíjate que hablaba de la rispidez o de la tensión con la que se llevó adelante esta reunión con la COPAL, que es esta Cámara de Productores de Alimentos de la República Argentina, y detectando que ha habido especulaciones, efectivamente hubo especulaciones. Están atacando desde el trigo, la harina, el pan, pero claramente la formación de precios de la canasta básica es bastante más complejo, más importante. Se había hablado de faltantes de aceites, de cupificación de la venta de aceites comestibles en los supermercados. La Cámara Aceitera tuvo que salir a decir que no hay inconvenientes con la producción, no está faltando para nada. Es decir, si la producción de aceites es la normal, la habitual para satisfacer la demanda y en las góndolas de los supermercados no hay suficientes botellas, es porque alguien en el medio las está guardando para empujar los precios o para especular con que se puedan vender cuando haya alguna diferencia para arriba. La gran batalla que tiene por delante el ministro Culfas, el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, el presidente Alberto Fernández y el Frente de Todos en general es lograr encarrilar una tendencia inflacionaria que venimos arrastrando en Argentina desde hace décadas, que se agravó con la pandemia, sí, se agravó con la pandemia porque hubo además una emisión monetaria fenomenal, producto de que había que salir a asistir a los distintos sectores afectados por el parate económico. A todos los países del mundo les pasó. Claro, una cosa es un puntito de inflación adicional en algún país desarrollado que tienen economías mucho más saneadas, y otro tema es que eso te pase en Argentina, donde la gestión de Cambiemos dejó más de 54 puntos de inflación anual en el año 2019. Si sobre eso le tiras una pandemia arriba, bueno, voilà, aquí estamos. Hoy el problema no es de Macri, no es del anterior ni del anterior. El problema es del gobierno que hoy está gestionando y están tomando algunas medidas que, bueno, la verdad no generan mucho entusiasmo. La verdad es que son recetas que ya se han visto. La verdad es que son medidas que en el pasado nunca tuvieron efectos rotundos, ¿no? Veremos finalmente cómo suceden las cosas.
hay acciones, se están aplicando. Acabamos de verlo aquí en San Juan, en el mejor de los casos, retrotraer los precios del pan oficiales de la Cámara de Panaderos implicaría de los 250 pesos a 230 pesos, 20 pesos menos. ¿Te hace diferencia en la canasta básica de alimentos? Bueno, difícilmente, ¿no? Así están las cosas. Comenzó la guerra contra la inflación y empezó por el pan. Es el título de tapa de este día martes.